Le agradezco al periodista Gastón Lambarri que me reciba la llamada. Gastón, muy buenos días. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo va terminando tu semana? Pues acá encerrado todavía. Todos, pero bueno, ya casi, ya por lo menos es fin de semana, varía por lo menos, ¿no? El nombre del día, pues ya con eso ya le hicimos. No mucho. Bueno, es que ya ni en el número de WhatsApps que te llegan, no sé si te pase a ti, pero oye, ya no se puede manejar con tanto WhatsApp, te distraes 10 minutos, te llegan 100. Sí, es impresionante. Es una pesadilla, Oye, pero la mitad son memes. Sí, y yo no sé si a ti te gusta estar en grupos, pero yo de verdad tengo problemas con los grupos. Odio los grupos porque además el 80% son chistes repetidos, ¿no? Claro. Oye, y tienes el personaje o el amigo, no voy a decir como quieras, pero tienes el amigo que está contigo en 4 grupos y manda el mismo meme. El mismo, a los 4 no tiene grupos. Ninguna consideración por ti, eso significa que no le importas, ese no es tu amigo. Oye, Gastón, dime una cosa. ¿Qué pasó? ¿Tú crees en los números que están dando acerca de los contagios, de los muertos, todo? Porque ha habido mucha polémica alrededor de eso. Como suele suceder. Bueno, no soy ningún experto en el tema, pero digamos que me gustan, el tema de las matemáticas me gusta. Y hemos estado tratando de averiguar qué es lo que pasa. Y déjame usar como ejemplo algo que nos puede servir para entender. En pasados días se hicieron 119 pruebas, si no me falla la memoria, a gente en los mercados, en el San Benito y en el Lucas de Gálvez. Y es importante esto, de los 119 ya sabemos, 47 marcan positivo. Y entonces a la hora de registrarlos, se registran solamente 5 y se dejan a 42 como no en virus. Y entonces empieza el escándalo porque dicen es que nos está engañando el gobierno federal y miren cómo nos mienten. Solo permiten 5. No le conviene a López Obrador, y no, que conste, y es sabido que no soy precisamente fan del gobierno actual. Pero bueno, y entonces empieza toda una crítica de todos nosotros, que ante cualquier aparente defecto o error nos lanzamos con todo contra el gobierno federal. Pero como si fuera además un tema de oscuranturismo, oscurantismo, algo así. De los números algo está mal, ¿no? Claro. Bueno, pero me di a la tarea de hablar con alguien que supiera de matemáticas para que me explicara si había razón de hacer lo que hace el gobierno federal. Y mi sorpresa es que el matemático primero me dijo, oye, yo de virus no sé absolutamente nada, pero lo que sí te puedo decir y te puedo hablar es de estadística. Y me dijo algo bien interesante el matemático, me dijo, tienes que entender una cosa. Cuando inicia la pandemia, el gobierno federal elige una fórmula para ir calculando cuántos casos va a haber. Eso se toma de inicio. Y esa fórmula tiene ciertas características. Entonces tú desde el día 1 le dices a la fórmula, oye, si yo pongo aquí un contagiado es porque cumple con las siguientes características. 1, la prueba marcó positivo. 2, tiene fiebre o tiene tos o tos. O le cuesta trabajo respirar. Lo digo, no conozco lo que dice la norma, pero son las características que se tienen que cumplir para que estadísticamente tú hagas constantemente lo mismo. ¿Qué fue lo que pasó en el mercado? El matemático lo que me dice es, el gobierno federal está haciendo lo que tiene que hacer. Tú puedes criticar la fórmula original y decir, oye, pero es que si le pones a la fórmula que sean güeros de ojo azul y solo así califican, pues tu fórmula no sirve. Pero lo que sí es que metodológicamente están haciendo lo correcto. ¿Por qué? Porque si tú a estas alturas del partido le dices a la fórmula original con la que llevas 9 semanas reportando números, le dices, oye, ¿sabes qué? Siempre no. Ahora nada más que sea, no es si marcaste positivo y tienes o fiebre o. No, ahora ponle nada más que con que te duele la cabeza. Entonces el problema es que eso te va a disparar todos los números y pierde absolutamente todo el sentido el número. Entonces no le queda de otra al gobierno federal, por decirlo de alguna manera, porque ellos así lo decidieron y están contentos con lo que están haciendo. Pero finalmente hay una explicación detrás de las cosas. Y matemáticamente, por lo menos matemáticamente podemos decir que están haciendo, por lo menos están siendo bien hechos. Dilo. Están siendo bien hechos. Lo correcto. Están haciendo lo correcto. Me duele y me cuesta trabajo, pero bueno, estoy así como que viendo por la ventana para tratar de no escucharme a mí mismo. Pero bueno, están haciendo lo correcto. Lo interesante de esto es la confusión que tenemos. ¿Por qué? Por el número, le decía yo al matemático, oye, pero a ver, entonces significa que en el caso de México traemos un margen de letalidad, es decir, a la gente que se enferma y se muere. Antier
ayer subió, pero andamos alrededor del 11%, 12%. Es decir, aparentemente a 12 de cada 100 personas que les da el coronavirus, se mueren. En México. Sí. El promedio a nivel global es del 6%. Nosotros estamos muy por arriba del promedio global y la pregunta que yo le hacía al matemático es, entonces, ¿por qué pasa eso? Y me decía, bueno, mi idea era, al tener nosotros menos pruebas, tenemos menos casos registrados, pero a los muertos no los puedes esconder. Los muertos pues siguen acumulándose. Ojo, hay algunos muertos que te los pueden poner como los que tienen neumonía, lo que le llaman la neumonía atípica. Que me explicaba una doctora que la neumonía atípica suele suceder mientras averiguamos qué tipo de neumonía tienes. Entonces, a veces te mueres y bueno, al final se sabrá qué tipo de neumonía tuviste, porque hay varios tipos, según me explicaba. No soy médico y no domino el tema, pero la doctora lo que me decía es que es un proceso, el de la neumonía típica, y ya después tiene nombre. ¿Ok? Es decir, que es un previo a, digamos, como lo general y luego lo particular. Es como no saber qué tipo de neumonía tienes, si la A, la B o la C. Y entonces, mientras averiguamos, pues tú estás en problemas, no puedes respirar y bueno, de entrada tienes neumonía típica y la tendrás hasta que descubran cuál es, que siempre se va a saber cuál es. ¿Ok? Entonces, bueno, puede haber muertos por neumonía típica. Okay. Eso sí, pero lo que sí es un hecho es que lo que no puedes ocultar o te cuesta mucho más trabajo es a los muertos. Lo que sí puedes... Sí, esos se murieron. Lo que sí, y hay ahorita pero números... Sí le puedes poner, se murió por neumonía típica. Exacto, pero hay gente que está sacando ahorita los datos en los registros civiles de la gente que se está muriendo y están anotando los de el alto número de neumonías atípicas que están apareciendo y lo están comparando contra el comportamiento normal en un año normal de la neumonía típica, sacan la diferencia y están calculando en realidad cuántos muertos por COVID posibles hay. Pero aquí el tema es, ¿cómo es posible que tengamos una tasa de letalidad tan alta? ¿Por qué estamos casi al doble del resto del mundo? Pues la razón, decía yo, era porque como no hacemos pruebas en México, los casos que tienes confirmados son muy pocos. Sin embargo, como los muertos pues se murieron, ahí están, aparentemente son muchos y por eso se te eleva, no sé si estoy siendo claro, por eso se te eleva la tasa de letalidad, porque como no aplicas exámenes, si hubieran más exámenes, habrían negativos. Perdón, habían otros positivos que no murieron. Exacto. Claro. O algunos que sí. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, bajaría la tasa de letalidad. Debería bajar porque alguien decía es que los latinos nos hace más daño. No, eso no es cierto. Me dicen los infectólogos que eso no es cierto. Este es un tema de matemáticas nada más. Las muestras se están tomando mal y así se empezaron a hacer desde el principio y se está respetando. Lo que sí es un hecho es cuando tú te imaginas al mercado Lucas de Gálvez y al San Benito y que el 40% de la gente que estaba ahí haya estado enferma, pues volteas a ver a todo el mundo con cara de sospecha, porque sí, no es una muestra de lo que está pasando en el estado, desde luego, pero lo que sí es que te asusta. Hay mucha gente que tiene coronavirus con la que convivimos, tú y yo todos los días, ¿eh? Oye, eso debe decir, Gastón, de esos que están en Lucas de Gálvez, que fueron 40, esos 40 deben haber infectado a gente que no está en el Lucas de Gálvez y que ha pasado por allá. Desde luego. Pero muchísima gente. Y a la familia, y a todo el mundo. Ahora, algunos de ellos serán asintomáticos, que son los que pues, nunca se enteran que lo tienen. Claro. Pero más o menos lo que se está buscando, hay un número ahí clave, que es, el chiste de este número es estar por debajo de ese número para que contagies al menor número de personas a tu alrededor. Estos números se calculan y te dicen, bueno, es que si te da coronavirus en tal país, la gente está contaminando a su vez a 1.3, a 1.5 personas más. Cuando bajas del 1, que es lo que todos los países están buscando, es que tus matemáticas te den para que un contagiado contagie a 0.6 Así, y entonces a menos de 1 estarás avanzando. El problema es que dependiendo de los números como los tengas, puedes hacer ese cálculo. Oye, correcto. Pero que en México no estamos tan bien y tal grado que ya vi que de hecho el gobierno del estado de Yucatán ya dijo que si esto sigue así, o sea que van a abrir poco a poco, pero si esto se llega a disparar un poquito o algo, vuelven a cerrar todo de inmediato. Sí, pero es un riesgo porque, a ver, por la manera y de lo que hemos estado investigando, por la manera en cómo funciona el virus, es muy probable que nos dé a la mayoría de nosotros. El chiste es que no nos sea a todos al mismo tiempo para que no te mueras. Porque, no, deja tú para que no te mueras, para que tengas cama. Porque aquí la bronca es de camas, no es de muertos. A lo que voy con esto es, si nos enfermamos todos al mismo tiempo,
las 497 camas que están en el centro de convenciones, pues las llenas en 2 días. Y el problema es, ¿y luego dónde atiendes a los demás? Ese es el miedo de los gobiernos realmente. Digo, te dicen, oye, lamentamos mucho la muerte. No. Su riesgo es cómo le hago para contener y para poder seguir atendiendo a todos. Sí, los números son muy fríos. En el caso, creo que lo que nos ha enseñado muchísimo es lo que han vivido los españoles, ¿no? Sí. Que se ha desbordado, que bueno, los muertos en la pista de hielo, eso que ha sido un drama terrible. Sí. Imagínate que sucede, o sea, eso es lo que quieren evitar cualquier gobierno. Claro. Y digo, yo le decía a mi abuela, a mi esposa, deja que te oiga. Voy a escuchar, por favor, me va a matar. Déjame asomarme para ver si está por ahí. Pero bueno, le decía yo a la Olga, a mi esposa, le digo, si me pasa algo, y eso es algo que de veras hay que tener en consideración, y bueno, más allá de que toquemos madera y todo eso, yo lo que le decía a la Olga es, si me pasa algo, si me muero por esta cosa, luego lloras y haces todo el show, pero lo primero que tienes que hacer es consigue el certificado de función, porque la bronca que hay en muchos lugares, legalmente va a ser un drama eso. Pues, y luego, entonces, y además, si llegara a suceder algo como lo que pasaba en Nueva York, mi querido Gastón, ¿me vas a vender un seguro? No, lo que quiero saber es que con la misma hablo con doña Olga. No, ni le des ideas que es capaz. Pero bueno, le decía yo, oye, lo primero que tienes que hacer, luego lloras y haces todo el show, lo primero que tienes que hacer es localízalo. Porque si eso sucede en un momento en el que hay muchos muertos y acaban apilándote en algún tráiler o lo que sea, y luego te echan, como ha sucedido en varias partes del mundo, acabas en una fosa común, nada más cuéntame cómo vas a cobrar el seguro. Entonces lo primero es prioridad. Sí, yo sé, eso es prioridad. Es porque además yo le dije, yo lo único que necesito es que, se lo dije a la abuela y se enojó conmigo, pero le dije, lo único que necesito es que te asegures que me pasen por el crematorio 2 veces para no quedar crudo en el centro. Es lo único que pido. Pero bueno, hay que prepararse, ya que hay que tener testamento, de verdad no es broma, hay que tener los papeles preparados. Sí, testamento, todo. Sí, si te da para tener testamento y todo, lo que sea que tengas, pues. Sí, porque los 2 centavos que queden, pues por lo menos, si no hay testamento, seguramente los hijos se van a ver el resto de su vida en los juzgados. Exacto, y es que no hay que hacer eso, no hay que dejarle problemas. Y ni copropiedades, por favor. Sí, no. Sí, también luego salen a flote, ¿no? Sí, pero bueno, interesante todo este tema de cómo se comporta el virus. Y sobre todo, lo que hay que entender muy bien es la tasa de letalidad es relativamente baja. Uh-huh. Oye, la influenza mata a muchos más mexicanos, pero muchísimos más mexicanos. Ojo, no es una justificación para decir salgamos, no. Aquí lo que tenemos que controlar es el contagio, que ese es el verdadero problema. Y por eso, en estas semanas que estamos en parte alta, aparentemente estamos llegando a la mentada cima que llevamos como 2 meses llegando a la cima. Parece ser que, bueno, ya ahorita por la velocidad de contagio estamos en una zona peligrosa. Eso es lo importante, por eso no hay que salir de casa. Bueno, pues te agradezco mucho, Gastón, que me hayas recibido la llamada. Al contrario. Nos escuchamos la próxima semana, si me permites. Sí, pero será un gusto como siempre. Bueno, nos vamos a un corte y volvemos aquí desde Mérida. Buen fin de semana.